Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí como cada día que Dios nos permite la vida y Dios es el que nos permite poder estar aquí y compartir estas meditaciones de este hermoso libro, el cual se llama Yo Soy, 40 razones para confiar en Dios. Y hoy tenemos una razón más para confiar en Dios. Su nombre es Yo Soy, Jehová Yo Soy. Recuerdan que antes cuando vimos en la historia de Moisés y en la meditación, también era Jehová Yo Soy. Y ahorita vamos a ver el por qué nuevamente nos repite este Jehová Yo Soy. Y nuestra historia se llama Camina sobre el agua. Esta la pueden encontrar en Juan capítulo 6, también en Marcos capítulo 6 y en Mateo capítulo 14. Pronto sería de noche. Regresen a la barca ahora, les dijo Jesús a sus discípulos, y vuelvan al otro lado del lago. Me despediré de toda la gente de aquí. Después que los discípulos remaron y Jesús envió a la multitud a su casa, él subió a la ladera del monte para orar a solas. Cuando estaba oscuro, Jesús todavía estaba orando. Los discípulos estaban muy lejos de la tierra, pero Jesús podía ver que estaban teniendo problemas. Un fuerte viento soplaba contra la barca y les dificultaba remar. Jesús oró un poco más, luego bajó del monte y fue a reunirse con sus discípulos. Pero Jesús no fue en barco, caminó sobre el agua. Los discípulos vieron a Jesús que venía hacia ellos, pero no sabían que era él. ¡Miren! ¡Un fantasma! ¡Gritaron! Tengan valor, los llamó Jesús. Yo soy el que estoy con ustedes. No tengan miedo. Señor, si eres tú, dime que camine hacia ti en el agua, le dijo Pedro, uno de los discípulos. Entonces, ven acá, Pedro, le dijo Jesús sonriendo. Pedro subió al costado de la barca, luego bajó y pisó el agua. ¿Se hundiría? No. Pedro mantenía sus ojos en Jesús y comenzó a caminar hacia él en el agua. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Pero luego Pedro apartó la vista de Jesús, miró todas las olas en su lugar y sintió miedo y comenzó a hundirse. ¡Señor, sálvame!, exclamó. Jesús, extendiendo su mano, lo levantó del agua. ¡Ay, Pedro!, le dijo, tu fe es pequeña. ¿Por qué dudaste? Juntos subieron a la barca. Y cuando lo hicieron, el viento dejó de soplar y de repente la barca estaba en la orilla. Pedro y todos los discípulos adoraron a Jesús allí en la barca. Tú eres el Hijo de Dios, dijeron. Qué bonita historia, ¿verdad? Aquí nos marca la meditación que hablemos sobre lo que es nadar. Yo creo que muchos de ustedes saben nadar y también sé que para nadar tuvieron que tener un tiempo para aprender a nadar. Entonces, cuando empezaban a nadar en el agua, en la piscina, en la alberca, ustedes necesitaban a alguien a su lado para que les enseñara y para que tuviera cuidado de ustedes al hacer los ejercicios que tienen que hacer para poder empezar a nadar ya con más facilidad, ¿verdad? Y poder hacerlo ya de una forma mejor. Yo he visto en la televisión a muchos nadadores en los Juegos Olímpicos, pues hay competencias de natación y son de muchos estilos. Ellos aprendieron, yo creo, muy pequeños y lo han hecho a lo largo de mucho tiempo, han practicado, está su vida en ello y pues lo hacen perfectamente. Bueno, hay quienes hasta en una, ¿cómo se llama? En eso del nado, hay una de nado sincronizado y las mujeres bailan ahí dentro del agua y lo hacen a la perfección. ¿Por qué? Porque lo han practicado, ¿verdad? Pero bueno, eso es hablando de natación. Ahora, cuando hablamos de caminar, pues siempre caminar lo tenemos que hacer en algo firme, en el suelo, para poder estar seguros, ¿verdad? Caminar es otra cosa. Y aquí fíjense, caminar sobre el agua,
pues es algo bastante extraño, es algo que pues no se ve, pero aquí con Pedro y con Jesús vemos cómo Jesús pues es el Todopoderoso, es el yo soy, es Jehová también, porque Jesús es Dios y Él puede hacer todo lo que Él desea hacer. Y entonces esta era una prueba de confianza en la cual le estaba diciendo a Pedro que confiara en Él, que Jesús, estando a su lado, podría hacer que Pedro pudiera hacer cualquier cosa que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Aquí Pedro lo reta a Jesús y le dice, le pide una prueba, le dice, pues si eres tú, pues dime que vaya caminando hacia ti sobre el agua. Pedro en su interior sabía que si Jesús lo decía, se podía hacer, porque pues lo habían visto hacer muchas cosas sorprendentes. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, Pedro empieza a caminar sobre el agua algunos pasos, poniendo su mirada en el yo soy quien te lo estoy diciendo, que sí vas a poder. Y Pedro confía en ese momento con todo su ser, con todo su corazón, y entonces baja al agua, teniendo su mirada puesta en Jesús. Pero ¿qué pasa? Se distrajo, volteó a ver las olas, ¿y qué pasa? Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque lo de alrededor le quitó la atención, le quitó el seguir viendo al yo soy. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se hunde. Aún ahí clama a Jesús porque sabe que Él lo puede salvar. Aún en medio de su incredulidad y de su falta de fe en ese momento, Él regresa a Jesús y le dice, sálvame. Y entonces Jesús está ahí presto. Le faltó la fe y pudo haber dicho, no, pues yo te dije que creyeras, pero pues ahora ahí te hundes y te quedas. Jesús no es así. Jesús ve que nuestra fe se tambalea, pero Él está ahí pronto para escuchar nuestro llamado y para socorrernos, igual que lo hizo con Pedro. Y entonces le da la mano y lo saca del agua. Juntos ya después se van a la barca, pero hay una pregunta interesante que le hace. Pues, ¿por qué no seguiste? ¿Por qué te faltó la fe? Dice, tu fe es pequeña todavía. ¿Cuántas veces nosotros distraemos nuestra mirada de Jesús por ver las situaciones difíciles de alrededor? Jesús nos está diciendo, confía, ven, vas a hacer una cosa sorprendente, pero no apartes tu mirada de mí, del gran yo soy, de Jehová yo soy. Jehová es Dios, Jehová es, y Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús es el mismo Jehová yo soy. Y es lo que nos está marcando así. Aquí es también Dios. Jesús es Dios y podemos confiar en Él y podemos estar seguros de que si Él dice, hazlo, yo estoy contigo, yo estoy al frente, lo vamos a poder lograr en cualquier situación. Pero hay que tener nuestra mirada puesta en Jesús y no como el pobre de Pedro, ¿verdad? Que se distrajo, que es muchas veces lo que nos pasa a todos nosotros en la vida. Pero aquí Él nos recuerda, Jesús, yo soy Dios, yo soy Jehová también, y entonces puedes confiar en mí. Qué bonito. Y ahora tenemos un canto en el cual nos va a dirigir Joás. Se llama Sentado en su trono. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro del sol, cuando abre su boca es luego su un gran arco iris corona su ser,
es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Pues así es nuestro Jesús de hoy, el yo soy, es el todopoderoso. Y bueno, dice Jesús, el yo soy, siempre es el mismo, poderoso que gobierna sobre todo. Podemos confiar en Él y adorarle. Y pues en nuestra palabra dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él lo vuelve a repetir. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento con Jesús. Entonces podemos estar seguros de que Él es el yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Así que podemos confiar en Él y adorarle. Nos vemos mañana.